Vamos a ir a la palabra del Señor. Acompáñeme a Gálatas capítulo 5. Ahí vamos a leer las escrituras, por favor. Gálatas capítulo 5. Voy a leer el versículo 16 y el versículo 18. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, verso 16 al 18. Cuando usted lo tiene, dice amén. Dice así la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro tema de hoy le podemos titular la lucha contra la carne. Ese es el tema de hoy, la lucha contra la carne. Y por supuesto, para introducirnos en un tema así, debemos de tener claro cuál es el concepto que en ese pasaje la Biblia le da a esa palabra carne. ¿Qué significa la palabra carne? ¿Se ha puesto usted a pensar o a investigar de qué habla la palabra carne? Porque una de las traducciones simplemente quiere decir el cuerpo humano, la carne que compone el cuerpo humano, el cuerpo físico. Pero un concepto más profundo de esa palabra, cuando el apóstol la usa, se refiere, oiga, la carne se refiere a la parte interna de nuestra vida que no ha sido restaurada y gobernada totalmente por Dios en nuestra vida. Esa es la parte de la carne. No está hablando de carne física en realidad. Está hablando de una parte de nuestra alma que todavía se resiste o todavía se opone a la voluntad de Dios. Y eso, si usted es un creyente, ¿qué le puedo decir? Sincero, no místico, sino sincero, se va a dar cuenta que hay una lucha y una batalla interna en nuestra vida. Una lucha por hacer lo bueno de Dios, pero una batalla por la carne, por la parte humana, que nos quiere hacer lo malo, que trata de inclinarnos a hacer lo malo, a hacer lo dañino, a hacer lo pecado. Y el apóstol, ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 5, hace una lista total de lo que es la carne, que quiero leérsela porque de repente usted dirá, no, hermano, es que yo ese problema no lo tengo. Pero se va a dar cuenta que al leerla, algunas de esas cosas todavía funcionan y operan en nuestra vida, aún siendo creyentes, aún siendo hijos de Dios, salvos. ¿Cuántos son salvos aquí? Levanten la mano los que son salvos por la gracia del Señor. Ah, qué bueno. Pero si usted me acompaña a Gálatas, allá en el capítulo 5, en el verso 19 al 21, que se da cuenta que estoy hablando de el siguiente verso del que acabo de leer. Acabo de leer el 16 al 18. Hoy voy a leer el 19. Y entonces miren lo que lista Pablo dice: las obras de la carne se manifiestan en, oiga, mire, y dice: adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Si usted contó o cuenta, son 18 obras de la carne y no son las únicas, porque dice y cosas semejantes, o sea que puede seguir la lista, pero 18 son suficientes como para dejar un panorama claro de lo que la carne fabrica y produce en la vida de cualquier ser humano. Va desde lo más caótico hasta algunas cositas que no parecen tan caóticas. Por ejemplo, el adulterio, la fornicación podría parecer asustable a muchas personas en realidad, pero igual y en el mismo plano los pone el apóstol a los celos, los pleitos, las enemistades, las iras. Son parte de lo que produce la carne que no se sujeta a Dios. Aleluya. Y esas obras de la carne las puede producir cualquier creyente, oiga, cualquier creyente que tiene esa parte no regenerada y no gobernada por el Dios de los cielos. Por supuesto, habrán creyentes que se les nota más las obras de la carne, ¿verdad? Son pleitistas con ganas algunos. Otros serán no sé qué, aquí serán allá. Algunos se les nota, son muy bravitos, con cualquier cosa explotan, con cualquier cosa se pelean, con cualquier cosa se ponen a discutir, se les nota. Otros son más asolapados, aleluya. Otros son más como escondidos. Tanto se puede llegar a esconder uno en las obras de la carne que parecen santos, muchos como los fariseos, que se cubrían su carnalidad, se la cubrían con vestidos blancos y con filacterias y ayunos, fíjense, y ayunos y oraciones. Pero el Señor, que miraba lo de adentro, les dijo: vosotros sois sepulcros blanqueados, porque dentro de vosotros estáis llenos de huesos muertos. ¿No le parece terrible, hermano? Pero lo que estaban haciendo era ocultar la carnalidad. Ocultaban la carnalidad hasta con oraciones largas, porque iban a las casas de las viudas, dice, y hacían largas oraciones para que la ofrenda fuera más. Era larga la oración, pero su realidad estaba siendo oculta por vestidos o por maneras de ser, pero que están ocultas. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Todos, sin lugar a duda, todos pasamos por una lucha interna en nuestra alma contra las obras de la carne, hasta que esas obras de la carne son sujetadas a la vida de Cristo y nuestra vida se restaura y es gobernada por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Vale. Entonces, ahora la gran pregunta es: ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo llegamos hasta ese punto? Porque todos podemos ver, si vemos algún texto más,
Romanos capítulo 7, versos 23 al 24, el mismo apóstol Pablo tenía o tuvo, quiero quizás corregir, no solo tenía, sino que tuvo, porque logró vencer las obras de la carne, pero tuvo sus batallas internas, el apóstol Pablo. Y lo dice en Romanos capítulo 7, verso 23 al 24. ¿Lo tiene, hermano? 7:23 de Romanos dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, oiga, a la ley del pecado que está, ¿dónde? En mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo esas palabras no son de un apóstol rendido, sino un apóstol, hermano, un tanto enojado con él mismo, porque no, fíjese que note que no le está echando la culpa al diablo cuando pecaba o hacía un error. No le estaba en ese punto, no le está echando la culpa al diablo, sino que le dice: hay una ley en mis miembros, y no está hablando de la ley de Dios, porque después dice: me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. ¿El pecado tiene ley? ¿El pecado tiene ley? Tiene leyes, y esas leyes son a las que obedece, oiga, son a las que obedece la carne, el viejo hombre, a esas leyes. Y por eso, aunque uno quiere hacer lo bueno, a veces termina haciendo lo malo. No es que uno debe de decir: pues entonces hago lo malo, de todos modos es una ley. No, lo que hay que buscar es lo que la Biblia dice: cómo rompemos de nuestra vida las leyes que nos inclinan al pecado. ¿Cómo hacemos para que nuestra carne, es decir, la carne es la parte humana no restaurada completamente, es parte de nosotros, pero no está restaurada? ¿Cómo hacemos para que todo nuestro ser se deje gobernar por Dios? ¿Cómo hacemos eso? Pablo, enojado, dice: hay una ley en mis miembros, que miserable soy, porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Esa lucha pasó el apóstol Pablo, y si la pasó el apóstol Pablo, ¿usted cree que la va a pasar usted? Aleluya, la vamos a pasar. Pero de la misma manera que nuestro Señor triunfó sobre el diablo, sobre la voluntad, sobre la parte humana de él, el apóstol Pablo sufrió esa misma batalla y también la pudo vencer, porque más adelante, ahí mismo en Romanos, él dice: el espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A ese punto, Pablo ya había vencido la parte humana que se peleaba contra las cosas de Dios. Y déjeme hacerle una pregunta: ¿usted ha tenido esas batallas, hermano? ¿Ha tenido esas batallas que de repente quiere hacer lo bueno y como que no le funciona? A veces quiere orar y termina diciendo: no, mejor ya no oro. A veces quiere venirse al culto y dice: no, mejor ya no voy, ya comenzaron, dice. Y se queda allá en la casa. Ya no voy, dice: no, de todos modos no. Ya me agarró la tarde. Y es que hizo uno. A veces, hermano, la carne es tan asolapada, aleluya, tan oculta, que uno mismo hace, oiga, uno mismo hace el atraso para después decir: ya me agarró la tarde. Aleluya. Uy, no, yo hasta ese grado no he llegado, me va a decir.
Pero ha llegado a aquel grado donde uno dice, hermano, ¿y por qué no vino? Y entonces uno busca una excusa, una mentira, y da una mentira en lugar de decir la realidad. Fíjese que me quedé viendo una película. Eso nunca lo dice uno. Aleluya. Fíjese que me quedé limpiando el carro, hermano. Eso nunca lo dice. Dice otra cosa. Entonces, las obras de la carne son tan tremendas, hermano. Son tan tremendas que a veces se ocultan. Y están ahí. Y lo que nosotros necesitamos es, primero, reconocer que todavía fallamos. ¿Cuántos fallan todavía? Bueno, esa es una buena parte, pero no se quede ahí. No se vaya a quedar con esa parte nada más. Sí, ya reconozco que fallo, de repente me enojo, de repente ya no quiero ir, de repente ya no quiero leer las escrituras, de repente ya no quiero servir, de repente me enojan mis hijos y por eso digo, pues hoy no vamos al culto. Aleluya. Es la carne la que lo está haciendo actuar. ¿Qué aconseja el apóstol Pablo cuando uno se da cuenta que todavía tiene problemas en el alma que lo quieren llevar al pecado? Y esto por decirle cosas de no venir a la iglesia, pero otros tienen unas luchas más terribles. No pueden ver un anuncio mal hecho. Y digo mal hecho, aunque está bien hecho, ¿va? Pero hay anuncios que se le van los ojos a algunos, porque tienen problemas en los ojos. Aleluya. Otros ven algo y les da sed inmediatamente. Qué raro, ¿va? Es que está hecho para eso. Fue hecho específicamente para eso, para que le dé sed, para que quiere una, más con esos calores, ¿va? Y se la pintan y se la ponen tan bien que dice uno, aunque sea una de esas ahorita. Qué raro qué extraño que para vender llantas ponen jovencitas sin nada de ropa. Para vender llantas. ¿Qué tiene que ver las llantas con la jovencita? Qué buenas esas llantas, dice aquel. Se va. Solo lo está provocando el diablo a que su carne reaccione. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Entonces, ¿qué hacemos? Si usted se da cuenta que todavía tenemos esas batallas. Si tenemos esas batallas, el apóstol Pablo sugiere esto. Romanos capítulo 12, versículo 2. Acompáñame ahí a la escritura. Romanos 12, 2 dice el apóstol Pablo, que acaba de enseñarnos las terribles batallas que tenemos que pasar, todos los creyentes. Dice Romanos 12, 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La primera palabra, no os conforméis, nos da un punto importante en nuestra vida espiritual. Cuando usted se conforma a vivir con lo que tiene, usted está dando por sentado que va a seguir viviendo igual y va a morir con ese mismo problema. Está dando por sentado eso. Cuando usted se conforma a seguir viviendo de esa manera y no reacciona ante el llamado del Señor. El llamado del Señor es: no te conformes a este siglo, sino permite que el Señor te transforme por medio de la renovación de tu mente. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Permite que el Señor te transforme. Pero cuando usted se sienta y dice, bueno,
pero todos tenemos algún mal, todos tenemos algún problema, todos cojeamos de alguna patita, cojeamos. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Se está conformando a vivir con lo que tiene. Y de hecho pasa en cualquier cosa natural, hasta en lo médico. Alguna vez el médico le ha dicho: mire, usted va a vivir con esto toda su vida. Usted va a tener que tomar esta pastillita toda su vida, hasta que se muera. Y uno dice: vaya pues, dice, como dando por sentado, ¿va? Pero uno puede ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, sáname de esto. Yo no quiero tomar tanta pastilla, Señor. Por supuesto, esperar que Dios lo sane. No le estoy diciendo que se quite las pastillas usted, como algunos lo hacen, ¿verdad? Dicen: no, yo no me voy a estar tomando eso. No, tómela hasta que Dios lo sane. Deje que Dios opere, obre. Pero no se quite usted las pastillas, o no se quite usted el medicamento porque usted dijo: no, es que Dios ya me sanó. Cuidado, primero pida pruebas de que Dios ya lo sanó. Sencillo. Bueno, pero sigamos con esto. El médico a veces le dice: usted va a vivir con esto para siempre. Cuando nos conformamos a vivir con los problemas que tenemos, entonces nos estamos acomodando a vivir para siempre con el problema que estamos teniendo. Hay personas que han tenido problemas con los celos y han sido celosos toda la vida, hermano, y siguen siendo celosos todavía. Cuando estaba afuera en el mundo, porque era en el mundo, y hoy que está en la iglesia, está en la iglesia. ¿Y por qué te habló ese hermano? ¿Y quién es ese? ¿Y por qué? ¿Y no le andáis hablando tanto al pastor? Mire usted, si es que le agarra feo a uno, hermano, cuando está en la carne. Cuando está en la carne le agarra feo. Pero entonces se conformó a vivir de esa manera. Pero la Biblia, el apóstol recomienda: no os conforméis a este siglo. Permite que el Señor te transforme por medio de la renovación. Entonces lo importante es no solamente saber y reconocer que tenemos algún problema. Usted revise de nuevo en su casita, así con tranquilidad y con sinceridad delante de Dios, la lista que leímos en Gálatas capítulo 5, desde el verso 19 en adelante. Manifiestas son las obras de la carne. 18 obras de la carne. ¿Por qué 18? La suma de 3, 6. Aleluya. 6 más 6 más 6. ¿Le suena ese número? Suena a diablo, Suena, huele a azufre esa cosa, ese número. 18. Qué extraño que son 18. No es extraño. Dios escribe lo que quiere dar a entender y a conocer. 18 obras de la carne, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Pero cada una de esas, hermano, está brotando a veces en nuestra vida. Hermano, pero gracias a Dios que yo no tengo que ver nada con adulterio ni fornicación. Dice la Biblia que con solo ver y pensar, ¿qué dice la Biblia? Ya adulteramos. Hoy está más complicado porque ahora estamos en un pacto de intenciones. Y lo que pensamos y lo que deseamos se convierte en pecado adentro. No consumado quizás, como no, eso está bien. Pero adentro ya nos contó como pecado. Y ya va a tener alguna consecuencia sobre nuestra vida. Bueno, sigamos. Segundo consejo del apóstol Pablo. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 8. Entonces, despacio en casa, usted revisa de nuevo la lista y dice: este como que tiene algo que ver conmigo. Este como que me suena. Usted léalo bien y usted descúbralo en la palabra. Pero no lo encubra
Si no, vamos a hacer lo que el apóstol nos enseña. Colosenses 3:5 viene el segundo consejo. Y dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y vuelve a usar otra lista. No es idéntica, pero muy parecida a la de Gálatas. Y dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora, oiga, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Note cómo el apóstol hace una comparación en lo que antes éramos, pero ahora todavía tenemos líos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero ahora todavía tenemos algunas cosas que debemos eliminar de nosotros. Y la clave está en la frase: haced morir en vosotros. La frase haced morir es la única manera de dejar de hacer eso. Pero haced morir significa ir voluntariamente al altar de Dios, donde se quema todo lo que no sirve de nuestra vida. Amén, hermano. Haced morir. ¿Se acuerda dónde se hacían los sacrificios, hermano? En los altares. Y era sacrificio tras sacrificio, cientos de sacrificios en el Antiguo Testamento. Ahora Pablo en Romanos nos dice que nosotros presentemos, Romanos capítulo 12 me parece, dice: presentemos vuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se han terminado los sacrificios. Los sacrificios del Antiguo Testamento se terminaron. El sacrificio de Cristo fue único, perfecto y eterno. Pero tu sacrificio en el altar no es para salvación, es para hacer morir las cosas que no sirven en nosotros. ¿Sí me estoy dando a entender? El sacrificio que Dios te está pidiendo no es para que tú te salves, no es para que tú ganes la salvación. Ya la salvación fue ganada por Cristo Jesús en la maravillosa cruz del Calvario. El Señor venció a todos nuestros enemigos. Y Colosenses 2:14 dice que el Señor anuló el acta que nos era contraria, clavándola en la cruz del Calvario y exhibiendo públicamente a los principados y potestades delante del Señor. Ya triunfamos en Cristo. Para salvación ya fue alcanzada por la sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué necesitamos ir al altar si ya somos salvos? Necesitamos ir al altar para que se quemen todas esas otras impurezas que todavía están trabajando en nuestra vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso tenemos que hacer morir. ¿Cómo? Yendo al altar. Yo no sé cómo van a hacer, oiga esto, no sé cómo van a hacer los hermanos o las hermanas que nunca les gusta entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo van a hacer? Porque ahí es donde se queman, en la presencia de Dios, en el altar, en ese altar donde solo tú te subes, nadie te sube, tú te tienes que subir voluntariamente. Sigamos un poquito más. Vamos a Gálatas capítulo 5 verso 16, deseando que el reloj me
me ayude con el tiempo. Gálatas 5:16, por favor. Esta es la invitación de Pablo. Ya nos recomendó, ¿qué es lo que nos recomendó Pablo? No nos conformemos a vivir con las cosas malas que tengamos. No nos conformemos a vivir. Si usted sabe que tiene algo que tiene que entregar, no se conforme hasta entregarlo delante de Dios. Segundo consejo, hay que hacerlo morir. ¿Cómo? Hay que ir al altar. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Un comentario dice que andar en el Espíritu significa andar como una nueva criatura nacida de nuevo en Cristo. Eso es andar en el Espíritu. Caminar como una nueva criatura, como una nueva persona, pues. O sea que es un error entonces decir: mire, hermano, es que yo así nací. ¿Verdad que sí? Es que yo así nací y así voy a morir, hermano. Como hay un dicho que es genio y gracias. Genio y figura. Pero de figura, ¿a qué se referirá? Pues no es la figura del cuerpo, porque termina uno totalmente diferente. Bueno, pero tomemos ese dicho: genio y figura hasta la sepultura, dice. Pero ¿qué es lo que están dando a entender? Lo que están dando a entender es que no van a cambiar, que así nacieron y así se van a quedar siempre. Entonces está mintiendo uno. Está mintiendo, porque si el Señor te salvó, usted es una nueva persona. Usted nació de nuevo en Cristo Jesús. Usted no es el mismo que nació allá por 1980, los viejitos. 60 los más viejitos. 50 de plano los que ya, ¿verdad? 50, 60, 70. No es usted ahora en Cristo, no es usted el que nació en ese año. Porque aquel es el que nació según Adán. Pero el que ahora somos es el que nació según Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Porque Adán nos heredó el alma viviente, mas Cristo, dice Pablo, nos heredó el espíritu vivificante. No sé si usted se alegra por eso, pero yo me alegro, hermano, porque eso quiere decir que tengo como 20 y pico de años nada más. Aleluya. No sé, yo empiezo a contar desde que me convertí, pues, ahí, 1988. Ahí me convertí. ¿Qué serían ya? 32. Así sería, ¿va? 34. Muchas gracias. Apenas 34, estoy cipotón, dirían en El Salvador, ¿va? Porque esa es mi nueva vida. Y si a eso le agregamos que somos eternos, entonces ¿cuánto tenemos de la eternidad? ¿Oyó eso? En Cristo tengo 34 años, pero en la eternidad ¿cuánto tengo? Si 1000 años es, no llego ni al día. Aleluya. No llego ni al día, según el cálculo bíblico. Si 1000 años es como un día, entonces yo no llego ni al día. Usted lleva segundos todavía, ni segundos quizá. Es un error decir que no podemos cambiar. Es un error decir que así vamos a seguir y vamos a morir. Es un error conformarse con lo que uno tiene malo. Es un error. Es un error decir, hermano, que al decir que no podemos cambiar, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Porque mi Biblia dice que el que ha nacido de nuevo, dice la Biblia,
que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en el Señor. Si usted está en Cristo, usted es una nueva persona. Ahora, si no recibe eso y no acepta, entonces le está poniendo interés a lo que el diablo dice o a lo que su carne misma dice. No, tú no vas a cambiar. Tú así vas a seguir. Toda la vida vas a ser así de malo, maluco. Así vas a ser de mentiroso. No vas a cambiar nunca. Y de hecho, a veces hasta nuestra misma familia nos lo dice, ¿va, hermano? Cuando uno se convierte al Señor, empieza una lucha con la familia. No sé si usted tuvo esa lucha, pero yo tuve esa lucha. Tuve la lucha en mi casa y sobre todo tuve una lucha con mis amigos. ¿De que vas a cambiar vos? No, es que esperanza. A vos nadie te cambia. Nadie te va a poder cambiar. ¿Qué? Ya 2 meses te doy, dijo uno. 2 meses te doy para que regreses. 3 meses, otro. No, yo 1 año tal vez, digo, pero después aquí va a andar con nosotros con la grulla. La gente no cree que puedes cambiar. La gente no te da el aval de que cambies. Pero lo bello de todo esto es que el evangelio de Jesucristo no necesita el aval de nadie. El evangelio de Cristo, lo que Cristo vino a hacer a la tierra, no necesita ni el aval del diablo, ni el aval de la familia, ni el aval de los amigos, porque lo que Cristo hace es perfecto, santo y completo. Cuando Dios toma una nueva vida, lo cambia por completo. Pero por supuesto debemos de entender que este cambio al inicio es por toda la obra de gracia que Cristo hizo, y después viene un proceso. Andad en el Espíritu. Mientras más cerca estamos del Señor, la operación de cambio va a ser mucho más fácil en nosotros. Va a ser mucho más rápido en nosotros. Termino con esto dándole por lo menos 3 ideas de lo que necesitamos para cambiar las cosas que no sirven en nuestra vida. Le dije la primera, hay que ir al altar. ¿Se acuerda que le dije eso? Hay que ir al altar. Pablo mismo lo enseña y dice, 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 15 y 16. Aquí vamos a encontrar 2 puntos importantes. 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia, oiga esto, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Aquí hay 2 puntos que quiero resaltar. Uno es presentarse delante de Dios, y el segundo es usar bien la palabra de verdad. Mientras más palabra tiene usted adentro de Dios, esa palabra va a venir tomada por el Espíritu, va a venir en el momento que más lo necesita. Y entonces lo vas a poder utilizar en tus momentos de debilidad, en tus momentos de necesidad, en tus momentos de prueba. Mientras más palabra tienes adentro del corazón, esa palabra es tomada por el Espíritu y te la trae de recuerdo. Hello. Te la trae de recuerdo. Y eso te permite seguir avanzando en tu vida espiritual. De repente te vas a sentir triste, pero si tienes palabra, el Espíritu te va a recordar: el gozo del Señor mi fortaleza es. Entonces yo necesito el gozo del Señor, y entonces voy a ser fortalecido. Pero de repente está triste porque no tiene para pagar algo, y se recuerda que el Señor siempre provee para los suyos.
Fui joven, dijo David, y he envejecido y no he visto justo desamparado. ¿Sí? Así dice. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. La Biblia dice: Jehová se proveerá. Dios va a proveer para tu vida siempre, pero tiene que haber palabra adentro. Entonces, ¿cómo nos mantenemos, hermano, en el camino? Presentándonos delante de Dios en el altar, pero también con palabra divina en nuestra vida, con palabra que nos haga crecer. Hermano, ya no puede andar buscando dónde queda Génesis usted. Aleluya. Ya no puede andar haciendo eso. Ya no puede andar. ¿Y dónde queda Mateo? ¿Y dónde queda Apocalipsis? Ya no. Usted debería de ser ágil en la palabra. Por eso yo no es que esté totalmente en desacuerdo con los dispositivos electrónicos, ¿verdad? No estoy en desacuerdo. Son buenos si los logramos utilizar bien, pero es mejor si usted se memoriza dónde quedan los libros en la Biblia. Usted es mejor, como que desarrolla uno un poco mejor la mente. ¿Sí o no, hermano? ¿O no? Sí, hermano, en serio. Mire, cuando uno usa solo dispositivos, ya no sabe ni cómo sumar 2 más 2. ¿Y dónde queda la raíz cuadrada? Dice. Ya no puede hacer las operaciones porque se le olvidaron. Hoy todo es dispositivo. Por favor, no me vaya a malinterpretar. Yo no estoy en contra de eso. Le hacen a uno más fácil la vida, sí, pero ya no piensa uno usted. ¿Se acuerda cuántos contactos de teléfono se memorizaba usted en la mente? ¿Y cuál es su número de teléfono? Y uno dice: espéreme que no me lo puedo, dice. Déjeme ver. Ay, por Dios, usted. Mire, ya cuando llega a esos niveles hay que ponerle cuidado. Si no se acuerda el teléfono de uno, no se acuerda el teléfono de la esposa, no se acuerda el teléfono. Déjeme buscarlo. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Lo están haciendo que ya no piense. Aleluya. Bueno, dejémonos ahí, pues, dejémoslo ahí. No peleemos contra eso. Una de las formas más importantes de retener palabra de Dios es la memorización de palabra. Esa es clave. La memorización de palabra de Dios no es solo porque lo tengo a la mano en el dispositivo o esto, lo otro. No, es para que nuestra alma lo tenga dentro. Por eso es la memorización. O usted vio, hermano, usted vio a Cristo cuando fue atacado por Satanás sacar los rollos. Permítame, voy a pedir el rollo, diablo. Voy a pedir que me envíen el rollo de tal, del pergamino tal. No. ¿Dónde estaba, hermano? ¿Dónde estaba la palabra en el Señor? Estaba dentro. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Balazos contra el diablo, hermano. Lo dejaba mal parado al diablo. Ahora, ¿qué haríamos nosotros? Permítame, voy a ir al teléfono. Debe de estar adentro. Una forma de hacer morir el viejo hombre es memorizando palabra de Dios. El Espíritu del Señor va a ir a recoger esa palabra y te va a servir en el momento justo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un último versículo y termino. Tito capítulo 2, verso 12 al 13. El apóstol Pablo, explicándole a Tito esta operación de cómo caminar en el Espíritu, le dice: enseñándoos
enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dos detalles en este punto, enseñándonos que renunciando, mire hermano, cada vez que usted identifica qué área o qué cosa está mal en su vida, tráigalo al altar de Dios, a la presencia de Dios. Este no es el altar, hermano. Este no es el altar. El altar es el que usted hace cuando usted entra en la presencia de Dios. Ese es el mero altar. Este está hecho para efectos de enseñanza, para efectos de estudio, para efectos de oración, como no. Pero el verdadero altar está donde la presencia de Dios se encuentra. Amén. Y usted entra a la presencia de Dios. Entonces Pablo dice renunciando. Esa palabra renunciar es una palabra jurídica, porque renunciar significa presentar oficialmente una renuncia de algo. Por ejemplo, usted no puede renunciar hoy en su trabajo y dice, mire jefe, yo no voy a volver más, aquí está mi renuncia oficial o mi renuncia, ya no regreso. Pero si se le ocurre pasado mañana volver, ¿usted cree que puede volver? Ya no, porque usted renunció, oficialmente renunció. No puede decir, mire jefe, ya me arrepentí, fíjese que ya regresé. No se puede. Ya tienen a otro, ya contrataron o lo pensaron bien y dijeron, no, de plano no hacía nada. Aleluya. Mejor nos quedamos así. Pero renunció. Ya no lo contratan de nuevo. Cuando usted va al altar de Dios y usted sabe que hay algo en su vida y legalmente le dice a Dios, Señor, yo renuncio a ser bravo, aleluya. Señor, yo renuncio a ser chismoso. Señor, yo renuncio a ser celoso. Señor, yo no quiero ser así. En la presencia de Dios. Entonces usted está metiendo una renuncia oficial delante de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Y si Dios dice hasta aquí llega lo que tienes, se lo quita de una sola vez. O puede ser que te quita una parte de lo que tú estás presentando. Yo no sé qué es lo que Dios va a hacer, pero es importante que usted lo presente, porque nadie más lo puede presentar por usted. El esposo puede decir, Señor, cámbiame esta hermana, Señor, porque es muy brava mi esposa, Señor, cámbiala. Y si no la cambias, Señor, yo te la mando. No, ni una ni la otra. Ni una ni la otra. Usted puede interceder y puede orar, pero uno tiene que presentar personalmente los problemas que uno quiere eliminar de su carne. Dios, por la intercesión, puede encaminar a esa persona a que reconozca su falta, a que entienda el problema que tiene. Eso es lo que Dios puede hacer por la intercesión. Pero para quitar algo de adentro, tiene uno que presentarlo en el altar del Señor. Y ahí se quema toda impureza que no está funcionando en nuestra vida. Amén. Amén, amados. Amén. Póngase de pie entonces y hagamos una práctica. Chamusquemos todo, hermano, lo que no sirve. Quememos lo que no sirve en nuestra vida, hombre. ¿Y para qué va a andar arrastrando uno lo que no le agrada a Dios? Lo que nos estorba para seguir al Señor. ¿Para qué lo va a andar arrastrando? Traigámoslo al altar, presentémoslo ahí, digámosle, Señor, ahora entiendo las batallas que he estado librando, Señor, y solo tú puedes quitarlas de mi vida. Cierre sus ojos un momento.
Cierre sus ojos. Aleluya. Y si usted entendió este mensaje y está dispuesto a ir voluntariamente al altar, ¿por qué no te vienes adelante? Tráigalo usted personalmente. Las cosas que usted sabe que no deberían de estar en su vida. Yo ya estoy aquí, hermano. Yo le presento a Él lo que el Señor quiera cambiar en mí. Véngase. No trate de encubrirlo con mantas blancas. No trate de encubrirlo con el fariseísmo, con el legalismo. No lo encubra, porque eso hace que no se note. Pero la verdad es que está allá adentro. Solo es para que los demás no lo noten demasiado. Seamos sinceros. Seamos sinceros y reconozcamos las faltas que debemos poner a los pies de Cristo. Pablo lo reconoció y no le dio vergüenza publicarlo en la misma Biblia para que quedara de testimonio de las luchas que Pablo tenía. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque veo una ley en mis miembros, una ley que me lleva cautivo hasta el pecado y a la muerte. Te entrego mi voz. Aleluya. Súbase al altar hoy. Todo lo que soy, Subámonos al altar. todo cuanto tengo es tuyo. Quiero Y digámosle: Señor, arranca de mí toda obra de la carne, Señor, arráncala. Hagamos morir las obras de la carne en la presencia de Dios. Hagamos morir en el altar todo lo que soy, Señor. que se queme toda inmundicia, Es tuyo. todo lo que no sirve. Para que crezcas. Oh, sí, Señor, que Él crezca, que Él crezca. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Que Cristo crezca en nosotros. Entrego mi voluntad a ti. Aleluya. Todo lo que soy, Señor. Presente su Todo renuncia. cuanto tengo es tuyo. Señor, yo renuncio. Yo renuncio a los pleitos. Yo renuncio a la envidia. Yo renuncio a los celos. Yo renuncio al pecado. Señor, yo renuncio. Quebranta mi vida. Presentamos una renuncia oficial en tu presencia, Todo lo que Dios. soy, Señor. Aleluya. Pues tuyo, yo quiero menguar Eso es. para que crezcas tú. Aleluya.
Te bendecimos, Señor. Ahí en el altar, presenta delante de Dios lo que solo tú sabes, las batallas que estás teniendo todavía, que estás luchando, que estás peleando. Él ya las conoce. Él ya las conoce. Solo preséntala delante del Señor. Mi voluntad. Aleluya. Opera, Señor, limpia. Todo lo que soy, Limpia nuestra vida, consume. todo cuanto tengo es tuyo. Quiero Consume con tu fuego, Señor. para que crezcas tú. Aleluya. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Haznos una nueva criatura, Señor. Aquí, Somos todo una nueva lo que criatura. soy, Señor, Haznos de nuevo. cuando tengo es tuyo. Todo lo pasado, todo lo viejo, toda la carne Para que crezcas tú. sea consumida en el altar. Oh, aleluya. Obra, Señor, obra en cada vida. Mira, Señor, a tu pueblo. Mira, Señor, los que con corazón sincero se han acercado a tu presencia, Señor. Tú los conoces mejor que nadie. Consume con tu fuego lo que no sirve, Señor. Consume con tu fuego lo que no sirve. Aleluya. Consume, Señor, con tu fuego toda impureza, toda obra de la carne. Consúmela. Haz morir, Señor. Haz morir la carne. Hazla morir, Señor. Transformado tu obra en mi vida, y no te detengas, Señor, hasta ver transformado Aleluya. Te bendecimos, No Señor. te detengas, Señor. Te bendecimos. Haber acabado tu obra en mi vida. Oh, sí, Señor. No te detengas, Señor, hasta ver transformado Padre, mi corazón. si puedes levantar ahí donde te encuentras, si puedes levantar tu mano y decirle: Señor, vivifica mi espíritu. Vivifica mi espíritu, Señor. Quiero aprender a caminar en el espíritu, no satisfaciendo las obras de la carne. Cada vez que la carne te exija algo, lo vas a notar. Vas a notar cuando la carne te exige algo. Vas a notar cuando la carne te
te quiere influenciar para que hagas lo malo, lo vas a notar. Y eso es para que tú tomes las decisiones correctas. Vas a notar cuando las cosas son injustas. Vas a notar cuando las cosas son malas. Vas a notar cuando las cosas desobedeces a Dios. Vas a notar cuando es el enemigo el que te quiere inducir a hacer lo malo. Y cuando lo notes, toma una palabra del Señor y recuerda que tú eres hijo de Dios. Recuerda que tú eres salvo. Recuerda que eres una nueva criatura. Recuerda que caminas en el Espíritu. Recuerda que Dios es tu Padre. Recuerda que Dios está a tu lado. Recuerda que Dios te hizo para buenas obras. Recuerda que Dios te escogió para que des testimonio al mundo. Recuerda que eres un ejemplo para aquellos los que están en tinieblas. Recuerda que eres luz. Recuerda que eres la sal de la tierra. Recuerda que Dios tiene un plan y un propósito en tu vida. Y entonces tomarás la decisión correcta. Tomarás la decisión correcta. Porque caminar en el Espíritu es caminar con Dios a tu lado. Y cada vez que la carne te quiere inclinar hacia el pecado, Dios te va a hablar. El Espíritu te va a hablar. Por segundos te va a decir lo que necesitas para no hacer ni cometer el pecado. Camina en el Espíritu. Padre, bendice a tu pueblo y guíanos. Guíanos cada mañana, cada día. Guíanos a caminar por la senda de justicia, por amor de tu nombre, Señor. Padre, gracias te damos hoy. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque tú estás con nosotros, Señor. En el nombre precioso de Jesús, el Señor. A Él sea la honra. A Él sea la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria.